¿Qué tal? Vamos a empezar ya la clase porque hoy tienen, así les libero temprano para que puedan empezar a rendir. Eh, eh, el examen son 15 preguntas, es muy parecido a lo que fue el examen del módulo anterior, 15 preguntas, cada pregunta vale 2 puntos y nada, o sea, no sale nada fuera de lo que fue el cuestionario que les mandé para que puedan hacer. Prácticamente, o sea, todo está ahí, todo está en ese cuestionario. Si llegaron a hacer todas las respuestas, van a encontrar ahí. Y nada, no es nada difícil. Vamos a empezar a ver la clase un ratito. Bueno, la clase anterior vimos, o sea, terminamos lo que era la parte de virus y también vimos lo que era la micología en sí. Ahora vamos a empezar ya con lo que es la parte de parasitología. En esta primera diapositiva a hacer netamente algunas generalidades y algunos conceptos de lo que es la parasitología. Y en la siguiente diapositiva sí ya vamos a entrar un poco en los que son los protozoos en sí. Y así la siguiente clase ya vamos a entrar en lo que son los hemoparásitos y también en los helmintos que serían los gusanos en sí. Bueno, ¿y qué es la parasitología? Bueno, la parasitología estudia lo que es la relación existente entre dos organismos parásitos y sus huéspedes, o sea, la relación que se caracteriza por la asociación de dos o más especies en donde un individuo puede verse, o sea, puede vivir dentro o fuera de lo que es otro individuo y el individuo huésped puede ser perjudicado como también no puede ser perjudicado o hasta incluso puede ser beneficiado ahora con lo que es la relación que existe, ¿verdad? Generalmente cuando hablamos de parásitos, uno es beneficiado y el otro individuo es el que alberga el parásito en sí, es perjudicado. ¿Qué es un parásito? Un parásito es un organismo que vive sobre o dentro de otros organismos conocido como hospedador, huésped también se le dice, del cual obtiene sus nutrientes y su protección. Existen diferentes tipos de parásitos que se clasifican generalmente en protozoos. Los protozoos son células independientes en la mayoría de los casos. Cada célula, o sea, corresponde a lo que es un parásito individual, ¿verdad? Es un parásito diferente. Uno de los protozoos más comunes, por ejemplo, es el Plasmodium, que es un hemoparásito que está presente generalmente en la sangre, que es el causante de lo que es la malaria. Luego están los helmintos, que son los gusanos, y ahí otra vez se diferencian entre nematodos, cestos y trematodos. O sea, están los gusanos redondos, que parecen fideos, ¿verdad? O sea, son circulares. Están los parásitos planos, que son aplanados, pero que son largos, o sea, parecen una cinta. Y están otros parásitos que son también llamados planos, pero no son alargados y tienen forma parecida a lo que es una hoja. Los parásitos en sí pueden causar enfermedades que varían en severidad desde síntomas leves hasta condiciones que amenacen la vida. Por ejemplo, las enfermedades o los parásitos que son un poquitito más complicados o nos pueden generar algún tipo de enfermedad un poco más grave son los hemoparásitos, ¿verdad? Son los parásitos que se encuentran en la sangre, ya que al estar en la sangre en sí pueden viajar a todo el organismo
y pueden generar síntomas, ¿verdad? En todo el organismo, a diferencia un poco de lo que son los parásitos que se encuentran en la zona intestinal, a excepción de algunos que sí pueden estar tanto en la parte del intestino como también pueden estar, por ejemplo, en el cerebro, en los pulmones, pero la mayoría de los que están solamente en el intestino o en la parte, en el aparato gastrointestinal causan generalmente síntomas de una enfermedad como una gastroenteritis en sí, ya sea vómitos, diarrea, fiebre, pero al ser hemoparásitos en sí, tener esa capacidad de poder viajar, ¿verdad?, por la sangre y poder ir y afectar cualquier órgano en sí, pero los síntomas pueden ser un poco más complicados, ¿verdad? Que es el caso, por ejemplo, del Plasmodium, que es el que causa lo que es la malaria, ¿verdad? Que puede ser mortal, inclusive puede ser mortal si es que no se trata y si no se diagnostica a tiempo. El diagnóstico de las infecciones parasitarias se basa en la identificación del parásito o de sus huevos o larvas también en muestras de sangre en el caso de los hemoparásitos, en las heces en los casos de los parásitos que parasitan la zona del intestino principalmente. Orina también hay parásitos que se pueden encontrar en las vías urinarias y tejidos también vamos a ver en la parte de los gusanos, que hay gusanos que se encuentran en la zona en la zona muscular en este caso, ¿verdad? Las pruebas de laboratorio incluyen examen microscópico, cultivos, pruebas serológicas y técnicas de biología molecular. Un parásito, o sea, un hemoparásito obviamente va a ser muy difícil, casi imposible encontrar en lo que es una materia fecal, ¿verdad? O sea, un análisis o un estudio de materia fecal, pero sí se puede encontrar en lo que es un simple análisis de sangre, o sea, un simple hemograma. Y los parásitos que son de la parte gastrointestinal, la forma más fácil y recomendada de diagnosticar es mediante un examen de materia fecal, que es una que se llama heces seriadas, que generalmente se junta la materia fecal por 3 días. O sea, no es que se junta todo lo que defecas en 3 días, sino que cada deposición que uno va sacando un poquitito de la materia fecal y va recolectando así durante 3 días. Entonces es mucho más fácil poder encontrar el parásito, ¿verdad? De esa forma. Y el tratamiento depende del tipo de parásito y puede incluir fármacos antiparasitarios como antiprotozoarios, que son para los protozoos, y antihelmínticos, que son para los gusanos en sí. Y vamos a hablar un poco de algunas definiciones. Hablamos, o sea, la primera, la más importante, creo que es la simbiosis. La simbiosis es la forma en la que los individuos de diferentes especies se relacionan entre sí, obteniendo el beneficio de al menos uno de los dos. Y la simbiosis se puede establecer entre animales, vegetales, microorganismos y hongos. Y en la naturaleza se pueden identificar diferentes tipos de relaciones biológicas y las más importantes son el mutualismo, el parasitismo y el comensalismo. Cuando hablamos nosotros de mutualismo, este tipo de relación, ambas especies se ven beneficiadas a partir de la relación que establecen. Un ejemplo común de lo que es el mutualismo puede ser, por ejemplo, el de las flores con las abejas. O sea, las flores necesitan de las abejas para poder polinizar otras flores, ya que llevan el polen, o sea, el polen se queda por las patas de las abejas. Entonces, al posarse en otras flores, pueden así reproducirse, o sea, pueden polinizar otras flores. Y las abejas necesitan de las flores, o sea, necesitan de este polen para poder generar o poder crear su alimento, que es lo que es la miel, ¿verdad? Luego está el parasitismo, que es en esta clase de simbiosis. Uno de los individuos se ve beneficiado a raíz de la relación que establecen, pero el otro se ve perjudicado y es la mayoría de los parásitos que nos pueden llegar a parasitar a nosotros, a los humanos o a los animales en sí, tienen este tipo de simbiosis en donde a nosotros nos causan enfermedades y ellos se benefician de nosotros porque extraen sus nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos, y además de eso también les servimos de protección porque hay parásitos que no pueden sobrevivir en el medio ambiente, ¿verdad? O sea, son muy sensibles, ¿verdad?, al ambiente, entonces no pueden sobrevivir.
Y luego está el comensalismo, que en esta relación uno de los individuos se ve beneficiado mientras que el otro no se ve afectado ni para bien ni para mal. Un tipo o sea, un ejemplo de este tipo de simbiosis puede ser, por ejemplo, el de los árboles con los pájaros, que los pájaros necesitan justamente de los árboles para poder hacer sus nidos, ¿verdad? Donde pueden tener sus crías, donde les sirve de refugio, y a los árboles eso no le afecta ni para bien ni para mal, o sea, no le perjudica ni tampoco le beneficia. Luego está el huésped, en biología se llama huésped, hospedador u hospedante, aquel organismo que alberga a otro en su interior o porta sobre sí, o sea, se encuentra en la superficie, ya sea parásito, comensal o mutualista. ¿Cuáles son los tipos de huéspedes? Hablando de parásitos en sí, se llama huésped primario, aquel donde desarrolla la mayor parte de su existencia y sobre todo su crecimiento y generalmente, ratito, y generalmente desarrolla lo que sería la fase adulta y la fase sexual del parásito. Y cuando hablamos de huésped secundario, es aquel al que alberga el parásito solo en una fase, o sea, sería generalmente en la fase inicial de su crecimiento, casi siempre en relación con su dispersión y para facilitar también lo que es el ingreso al huésped primario. En función de su utilidad para el parásito, hay tres tipos de huésped. Está el hospedador o huésped, que es lo mismo, que es el definitivo, que designa un ser vivo que es imprescindible para el parásito, ya que éste desarrolla principalmente su fase adulta en el anfitrión. Este huésped definitivo sería más o menos el equivalente a lo que es el huésped primario. Luego está el hospedador intermediario o huésped intermediario, que designa un hospedador igualmente imprescindible en el ciclo vital del parásito, donde éste desarrolla alguna o todas de las fases larvales o juveniles y es el equivalente a lo que es el huésped secundario. Y luego está el hospedador o huésped paraténico, que es el ser vivo que sirve de refugio temporal y de vehículo para acceder al hospedador definitivo. También se le denomina hospedador de transporte o huésped de transporte, y el parásito no evoluciona en este y por lo tanto no es imprescindible para la vida del parásito, pero lo que hace es que aumenta las posibilidades del parásito de supervivencia y de transmisión. Luego está el reservorio. Un reservorio puede referirse a un huésped animal o humano que alberga un patógeno y sirve como fuente de infección para otros individuos. El agente infeccioso depende principalmente del reservorio para su supervivencia y es allí donde se alberga aquel sin lesionarlo. O sea, el parásito cuando se encuentra dentro del huésped no le causa ningún tipo de infección, no le causa ningún tipo de reacción inmunitaria. Solamente sirve para poder contagiar, o sea, como fuente de contagio en sí. El reservorio epidemiológico puede actuar también como fuente a partir de la cual otros individuos pueden infectarse. Y luego están los vectores, que son organismos vivos que transmiten una infección a otro ser vivo y se dividen en dos tipos principales. Están los vectores biológicos y los vectores mecánicos. El vector biológico, por ejemplo, son los mosquitos y las garrapatas que transportan los patógenos, ¿verdad? Generalmente son virus, bacterias o protozoos dentro de sus cuerpos y se los inyectan al humano a través de lo que es la picadura, que es el caso, por ejemplo, el que hablamos al comienzo de la malaria, que es transmitida por un mosquito que, si mal no recuerdo, era un mosquito anófeles, que una vez que nos pican, ¿verdad? Nos inyectan el parásito en sí. Y luego están los vectores mecánicos, que son, por ejemplo, las moscas comunes, que recogen justamente los parásitos del suelo, de las heces u otras fuentes de patógenos y los llevan a nuestros cuerpos. O sea, no directamente a nuestros cuerpos, pero sí, por ejemplo, una mosca que se posó encima de lo que es la materia fecal, ya sea de un humano o un animal que está infectado con algún tipo de parásito, al posarse la mosca en esa materia fecal,
puede quedar impregnado por sus patas, ¿verdad? Lo que es, por ejemplo, un huevo de algún helminto. Entonces, esa misma mosca se va y se posa o se queda en nuestra comida, en una fruta o algo o en el agua en sí, ¿verdad? Que vamos a ingerir, nosotros no nos damos cuenta, agarramos, comemos, en el caso de la fruta, sin lavar. Y al comer, aunque sea una pequeña cantidad de parásitos, o sea, por más que haya una pequeña cantidad, eso ya nos puede valer para poder contraer lo que es la infección. O sea, no hace falta que el parásito entre en grandes cantidades para poder causarnos una infección. Esa sería la parte de lo que es, de lo que son algunos conceptos. Y ahora vamos a entrar ya en lo que son los protozoos, así para liberarles ya y que puedan ya ir a repasar o rendir ya lo que quieran ya rendir. Bueno, al comienzo de la diapositiva anterior hablábamos, ¿verdad?, de los protozoos, o sea, de los tipos, ¿verdad?, de parásitos de los que vamos a hablar. Están los protozoos y los helmintos. Los protozoos, les dije que son células que son generalmente unicelulares, y los helmintos son los famosos gusanos. Ahora vamos a enfocarnos en lo que son los protozoos, que son organismos unicelulares de tipo eucariota, a diferencia de las bacterias que son procariotas, con núcleo y citoplasma, aunque también pueden estar compuestos por un grupo de células idénticas entre sí, o sea, pueden estar formando como por ejemplo colonias, ¿verdad? De protozoos, ¿verdad? O sea, se pueden encontrar también formando colonias o formando grupos, agrupaciones. Todos ellos se encuentran en entornos húmedos, tanto en aguas saladas como dulces, o bien siendo parásitos de otros seres vivos. Por lo tanto, suelen ser sensibles generalmente ante la falta de oxígeno. Algunas características, algunos miden aproximadamente 1 milímetro, o sea, ya vamos a poder ver a simple vista, pero en otros son muy pequeños y llegan a medir aproximadamente 10 micrómetros. Son muy comunes como parásitos en animales y plantas y respiran mediante la propia pared celular y se pueden reproducir mediante esporulación, gemación y lo que sería la bipartición. Según la clasificación tradicional, los protozoos pueden ser rizópodos ciliados, flagelados y esporozoos. Cuando hablamos de rizópodos, se caracterizan por desplazarse mediante pseudópodos, o sea, lo que hacen es deformar su citoplasma, ¿verdad? O sea, la pared citoplasmática, ellos deforman y generan tipo dedos, entonces así ellos se pueden ir desplazando, ¿verdad? En el medio en donde se encuentran, ¿verdad? Que es más o menos parecido al que está acá en la esquina, en la parte de arriba. Eso sería, por ejemplo, una forma común de lo que sería un protozoo rizópodo. Luego están los ciliados, que su membrana plasmática está rodeada por cilios, o sea que son filamentos similares, pero más pequeños y numerosos que los flagelos, que sería más o menos como se ve acá en la imagen. Todos estos que parecen pelitos que salen de lo que es la pared citoplasmática, la pared celular del protozoo, esos serían los cilios. Los flagelados, que están dotados de uno o más flagelos, o sea, colas, que serían más o menos como esta imagen. Estas colas que son más alargadas son los flagelos, estos más chiquititos son cilios. Y luego están los porozoos, que se tratan de parásitos carentes de movilidad, pero que poseen una fase de división múltiple, conocida como esporulación, y que son causantes de enfermedades como la malaria. Cuando vemos la parte de hemoparásitos van a entender un poco más esta parte de los porozoos. El hábitat de los protozoos. Están los protozoos de vía libre y los protozoos patógenos. Cuando hablamos de protozoos de vía libre, son aquellos que habitan en aguas estancadas o residuales, en ríos o en otros espacios naturales y por lo general son inofensivos para el hombre, excepto en condiciones muy puntuales, como por ejemplo una persona que está muy inmunodeprimida, una persona que está muy deshidratada, una persona que está con por ejemplo, con HIV, que puede enfermarse
muy fácilmente y hay veces que se enferma por cosas que a una persona sana no debería causarle ningún tipo de enfermedad. Y luego están los protozoos patógenos, son aquellos que deben infectar o penetrar en los cuerpos de los seres más complejos para cumplir lo que es su ciclo de vida y que hacen su hábitat en, por ejemplo, el intestino del hombre, también en la sangre, en los tejidos. Vimos también que hay parásitos en las vías urinarias, por ejemplo. Algunos pueden ser comensales, pero la mayoría son parásitos. Algunas generalidades sobre las infecciones de los protozoos. Vamos a hablar de cinco protozoos en sí, que son el Cryptosporidium especie, la Cyclospora cayetanensis, la Citoisospora belli, la Entamoeba histolítica y la Giardia duodenalis. Cuando hablamos de Cryptosporidium especies, es una infección por el protozoo Cryptosporidium. El síntoma principal de este tipo de infección es la diarrea acuosa en sí, a menudo con otros signos de malestares gastrointestinales, como puede ser dolor abdominal, nos puede causar fiebre, deshidratación, vómito. La enfermedad suele ser autolimitada en pacientes inmunocompetentes, pero puede persistir y se agrava en pacientes con SIDA. O sea que es una enfermedad muy relacionada a pacientes con HIV. Entonces, si una persona presenta este tipo de parásito, hay que tener muy en cuenta de que puede ser que esté también teniendo lo que es el HIV. La fisiopatología del criptosporidium. La criptosporidiasis son protozoos coccidios intracelulares obligados, o sea, deben ingresar dentro de las células epiteliales del intestino para poder cumplir lo que es su ciclo dentro del organismo y poder reproducirse, ¿verdad? Si no llegan a entrar dentro de las células, no van a poder cumplir su ciclo. Lo que pasa una vez que nosotros ingerimos el ciclo Cryptosporidium, ahí empieza a ocurrir lo que es el ciclo vital, ¿verdad? El Cryptosporidium se transmite principalmente a través del contacto con agua contaminada, por ejemplo, agua potable, piscina y en ocasiones también con alimentos contaminados. ¿Y qué es lo que pasa? Los ovoquistes esporulados, perdón, son excretados por el huésped. Más adelante vamos a ver lo que es el ovoquiste. Son excretados por el huésped infectados en lo que es la materia fecal. Y posiblemente por otras vías pueden ser también, en este caso, por las secreciones respiratorias. Cuando hablamos de ovoquiste esporulado, quiere decir que es infeccioso. O sea, nosotros podemos contagiarnos ya directamente, o sea, es posible la transmisión fecal oral cuando hablamos de ovoquistes esporulados, que en este caso, una vez que nosotros ingerimos estos ovoquistes dentro de lo que es nuestro intestino, se rompe el quiste y se liberan los esporozoitos que son como parásitos un poquitito más chicos. Estos se liberan y parasitan lo que son las células epiteliales del tracto gastrointestinal. Ratito. U otros tejidos, por ejemplo, como hablamos, que puede también infectar las vías respiratorias. Y se multiplican asexualmente y luego sexualmente, produciendo microgamontes que son masculinos y macrogamontes que son los femeninos, que se aparean y producen de vuelta los ovoquistes. Cuando se producen los ovoquistes, estos ovoquistes esporulan en el huésped infectado. Se producen dos tipos de ovoquistes, los ovoquistes de pared gruesa y los de pared delgada. Cuando hablamos de pared gruesa son los ovoquistes un poco más resistentes. Entonces esos son los ovoquistes que vamos a nosotros expulsar mediante lo que es la materia fecal por arrastre en sí, ¿verdad? Y los que tienen una pared un poco más delgada se van a desenquistar rápidamente dentro de nuestro organismo y se va a producir de vuelta todo lo que es el ciclo en sí. O sea, se van a desenquistar y se van a liberar los esporozoitos. Estos esporozoitos van a afectar las células intestinales o las vías respiratorias y así va a seguir de vuelta el ciclo. La ingestión de incluso como le dije hace rato, un número relativamente pequeño
de ovocitos puede provocar la enfermedad. Las infecciones pueden deberse a las siguientes causas, que es la ingestión de alimentos o contaminados, contacto interpersonal directo en este caso, y diseminación zoonótica, por ejemplo, en el caso de que vaya a un animal, toque lo que es la materia fecal, nosotros vayamos a tocarle al animal, pasemos nuestra mano por la boca y así ingiramos lo que es el ooquiste. Y acá no se ve nomás bien el nombre, ¿verdad? Pero el de la izquierda, el que tiene solamente un núcleo, que parece que tiene un núcleo, es un ooquiste no esporulado. Este ooquiste no esporulado no es infeccioso, o sea, si nosotros consumimos este tipo de ooquiste no nos vamos a infectar, pero en el caso del criptosporidio, el ooquiste que nosotros eliminamos por la materia fecal es el de la derecha, que es el esporulado, y adentro están los parásitos un poquitito más chiquititos, que son los esporozoitos, que son los que van a ingresar dentro de las células epiteliales del intestino y van a producir lo que es la enfermedad. Se va a cortar esta reunión y les voy a pasar otro link para que puedan entrar y continuar la clase, así ya terminamos rápido y ya les libero. Entonces voy a finalizar esta reunión y les mando el link.